Muy buenas, compañera, muy buenas, compañero. En la pesca no es oro todo lo que reluce, y mucho menos en los canales de pesca de YouTube. El vídeo de hoy es un homenaje a todos los compañeros que, además de pescar, asumen el esfuerzo extra de grabar sus jornadas de pesca para compartirlas con todos nosotros. También es un homenaje a esos compañeros pescadores inconformistas que pescan una y otra vez en lugares absolutamente desconocidos para ellos. Hoy te voy a enseñar lo que casi nadie enseña en YouTube ni en redes sociales. Es algo que yo llevo mostrando desde el principio en redes sociales, pero que tenía ganas de traer también a este canal de YouTube para que nadie se haga una idea equivocada de lo que es la pesca, de lo que es este canal, de lo que son las jornadas de pesca. Así que si te gusta, te invito a que me lo hagas saber en los comentarios de este vídeo para seguir mostrando en el canal de cara al futuro esta parte, llamémosle, más humana de la pesca. En la recámara tengo grabadas varias buenas jornadas de pesca aquí en Portugal, pero creo que este vídeo es más necesario en el canal. Sé que algunos pescadores solo quieren verme sacar sargos, bueno, a mí o a cualquier otro que tenga un canal de YouTube. Sé, me consta que hasta los más retorcidos lo único que quieren es verme fracasar en la pesca. Pero tengo la absoluta certeza de que en la pesca no existe el fracaso siempre y cuando hayas aprendido algo. Y el fracaso cuando las condiciones del entorno nos lo ponen absolutamente imposible, desde luego que tampoco lo considero un fracaso. Tengo la certeza de que este vídeo no será muy popular, pero me da igual, porque para mí la honestidad es un valor 1000 veces más importante que el ego. Y este es un canal para pescadores como tú, para pescadores honestos. Como bien sabes, estoy en contacto prácticamente a diario con pescadores de altísimo nivel de muchas partes del mundo. Y lo que te voy a mostrar en el vídeo de hoy es algo que todos, absolutamente todos ellos, y te recuerdo, estoy hablando de pescadores del más alto nivel, viven en muchas ocasiones este tipo de circunstancias, y en especial cuando se aventuran a pescar en lugares en los que no pescan regularmente, cuando se aventuran a pescar en lugares absolutamente nuevos para ellos, lugares desconocidos para ellos. Al final del vídeo añadiré un contenido extra, algo que lleváis pidiéndome semanas. Os enseñaré todo el equipo que estoy llevando en mi ruta por Portugal. Bien, el vídeo de hoy cuenta la historia de 4 días seguidos de pesca durísimos que tuvieron su culminación en un quinto día de pesca con mi amigo y maestro Manuel Monteiro, que fue espectacular. Pero bueno, esa última jornada ya formará parte de otro capítulo. ¡Vamos allá! Bien, pues esto es todo lo que suelo llevar de grabación para mis jornadas de pesca. Lo fundamental, que es la cámara GoPro, va en esta funda estanca, sumergible. Aquí va otra carcasa que es todavía más impermeable, digamos. Esta podría aguantar bastante más debajo del agua. Después tengo diferentes tapas traseras, dependiendo de la climatología. Aquí va también otra carcasa que es abierta. Esta la utilizo muy de vez en cuando quiero que entre mejor el audio de la cámara y cuando tengo un, digamos, riesgo cero de que se moje. Después aquí tenemos 2 baterías que son nuevas. Aquí dentro de la cámara hay otra igual. Estas 2 sobrevivieron, fueron de los pocos elementos que sobrevivieron y no sobrevivieron del todo en aquel incidente que tuve con aquella ola en el País Vasco, que me llevó casi todo. Están medio estropeadas, duran mucho menos de lo que deberían durar, pero bueno, como emergencia a veces me valen. Aquí tengo 2 tarjetas de memoria, hay otra tarjeta de memoria metida dentro. Esto es una power bank,
es decir, con esto puedo darle energía. Lo que hago es, le conecto este cargador de baterías, mientras tengo puesto una batería puedo ir cargando otras 3, pero bueno, nunca me llegan a cargar de todo porque tardan varias horas. Por otro lado tengo estos accesorios, como veis la cámara está con el accesorio, va a poner en la cabeza, pero la puedo poner en el pecho y bueno, para poner las rocas o en diferentes sitios. Por otro lado tengo este soporte donde pongo el teléfono, que es con el que grabo esas imágenes que para mí son las más bonitas en tercera persona. El lío de todo esto es que cada batería me dura aproximadamente unos 30-40 minutos y en cada tarjeta de estas caben aproximadamente, con la resolución que yo utilizo, pues una hora más o menos de grabación. El problema es que no están, digamos, sincronizadas, es decir, puede que se me esté acabando esta batería a los 40 minutos, pero a los 45-50 tenga que cambiar la tarjeta. Entonces, bueno, tengo que estar parando constantemente de grabar, de pescar e ir jugando un poco con esto. Yo tengo un promedio, los que habéis hecho jornadas conmigo de pesca lo habéis visto, aproximadamente estoy pescando menos de un 50% del tiempo que estoy en el pesquero. El resto estoy buscando sitios para colocar las cámaras, cambiando baterías, cambiando tarjetas, etc. Así que bueno, como veis, todo esto es un hándicap añadido pues a todos los elementos atmosféricos, meteorológicos, del agua, de la mar, con los que tenemos que lidiar habitualmente. Y evidentemente debemos ser muy cautelosos porque no es muy seguro estar pescando al borde de estos acantilados espectaculares de Sagres, con el viento del norte soplando de espaldas. Vamos a la punta del faro de Sagres, a ver si ahí encontramos pesqueros que reúnan ambas condiciones, es decir, rompiente y que nos cubran del viento, porque pescar a estas alturas descomunales es absolutamente imposible con el mínimo viento, y es que no hay un mínimo, hay muchísimo. Madre mía, está petado de pescadores, petado. A ver si encontramos un hueco interesante. Nada, el viento me manda el aparejo al quinto pino. Me lo echa contra las rocas, engancho y... Así que bueno, ya de pescar sin rompiente me voy a meter bien hacia el interior y a
ver si encuentro una zona cubierta de verdad del viento. Es que tiene que haber cero viento, porque a tanta altura una mínima brisilla se lleva, pero hasta el aparejo más pesado. Así que venga, a recoger el campamento y buscar otro sitio. Mirad qué pasada de sitio, ¿eh? Mirad dónde estoy. Bueno, a ver. Estoy muy cerca del Cabo San Vicente. Problema. Hacia el lado oeste pasa esto. Hay muchísimo viento. De hecho, me bajé a esta especie de isla, península más bien, pensando que me iba a tapar toda esta pared. Y efectivamente, hacia adentro sí que me tapa. Pero aquí en la zona buena de pesca, donde hay rompiente, me está friando el viento. Así que creo que ni siquiera lo voy a intentar. Voy a volver a subir el acantilado y vamos a ver si encontramos otro sitio. El problema es que las puestas al sur están totalmente protegidas del viento, pero al tener tantísimo calado no rompe nada, está como un auténtico charco. Entonces bueno, vamos a seguir pateando. Buenos días, estoy en Sagres y me vine aquí a dormir. Aproveché para aparcar la furgo en un parking de un Intermarché, que suelen tener lavadoras y secadoras. Y con la mala suerte de que las lavadoras funcionan, pero la secadora está estropeada. Así que tengo toda la ropa, incluyendo la de abrigo, mojada, empapada. Estuve ayer por la noche dándole un rato con la calefacción y ahora la tengo toda colocada ahí por... No voy a abrir la puerta porque no quiero que se vaya el calor de la calefacción, pero está por ahí colocada por los asientos, he puesto un cacho de sedal por el techo y bueno, a ver si puede secar un poco. Qué desagradable con este frío ponerme ropa mojada, pero bueno, es lo que hay. Venga, a ver si seca un poquito y nos vamos a pescar.
Se ha levantado un viento insoportable, insoportable. Este pesquero me gustaba para pasar el resto del día. Tengo ahí un poco de macizo también, un kilito así. Y iba a usarlo aquí, no lo he abierto todavía. Pero esto no nos vale para pescar, me trae la boya todo el rato a los pies, me la enroca a las piedras. Absolutamente imposible. Así que vamos a buscar una puesta a cubierto y seguir pescando. Bien, estamos a cubierto, el viento sopla pero muy poquito y el problema aquí es que el paso a esta península es peligrosísimo. Hay un paso ahí de 1,5 metros, 2 metros, que está empapado, que estoy seguro, ahora estamos todavía en la primera hora de subida, pero estoy seguro de que van a pasar las olas por ahí, van a golpear y no quiero, además va a subir 1 metro el oleaje, no quiero que me pille a la vuelta, así que voy a estar solo 2 horas aquí, si no creo que va a ser extremadamente peligroso. Para pasar lo he hecho en 3 viajes, para no llevar todas las cosas juntas, para ir poco cargado, porque como os digo es un paso muy delicado. Vamos allá, no hay tiempo que perder. ¡Ah! ¡Toma dorada! Dorada guapa. Se la acabo de regalar a este pescador que vino hace poco por aquí y no puso muy buena cara cuando me vio. Yo creo que no se esperaba encontrar a nadie en este lugar. Pero bueno, ala, así ya le saqué una sonrisa. Y yo encantado. Venga, a ver si sacamos algo más. Este pesquero es una maravilla, pero estoy todo el rato intranquilo pensando en la vuelta, así que como no me quiero rayar la cabeza, voy a salir de aquí, voy a salir de ese paso estrecho y peligroso y voy a acabar allí la jornada, aunque no tenga muy buenas condiciones, pero prefiero estar tranquilo. Voy a pescar mejor estando tranquilo que aquí en tensión. Uf, tengo picadas, pero es imposible porque me está sacando todo el rato la boya o el plomín o lo que esté usando, que estoy cambiando de montajes, me lo saca del agua, entonces lo saca de la boca al pez.
Tengo el hombro reventado de aguantar la caña con el viento, pero reventado, no puedo más. Voy camino a la furgo y si encuentro algún ángulo muerto protegido, algún pequeño cachito que esté cubierto y me deje echar un par de lances más, pues lo echaré. Pero estoy reventado. Buenos días. Hace un viento absolutamente insoportable. Me he despertado con un dolor de hombro de ayer. No sé si son agujetas o contractura, pero tengo este hombro. Madre mía. Toda esta costa vicentina está orientada hacia el noroeste. Y el viento precisamente sopla del noroeste. Fuertísimo, 40, 50 kilómetros por hora. Bueno, tercer día huyendo del viento. Está realmente difícil. Estoy aquí como una especie de punta que ahí, al girar hacia el otro lado, queda totalmente a cubierto. Pero hay dos pescadores. Aquí se madruga mucho para venir a pescar. Y aquí ya me está dando el maldito viento. Pero bueno, vamos a probar a ver. Está muy difícil la cosa. Pues zona preciosa, pero ni picada de nada. He probado a mis pies, he probado abierto, he recorrido un poquito esta ladera y nada. Así que vuelta a la furgo y a ver si encontramos otra zona cubierto y seguimos buscando al sargo. Bueno, pues me he recorrido unos 50 minutos al norte buscando una zona cubierto. Me he basado un poquito en el mapa, ese mapa que me dio Antonio Simões de Portugal. Pero bueno, no os penséis que tengo pesqueros marcados ni nada así, simplemente es un mapa de zonas interesantes. Estoy en una de ellas y no tengo ni idea de la orografía ni nada así. Vamos a un poco inspeccionar visualmente la zona y a ver si encontramos alguna apuesta que nos sirva. Y si damos con ellos, vamos. Bueno, pues esa zona cubierto que había visto en el mapa es esta piedra. Con un acceso dificilísimo, peligrosísimo. Hay un resbalón ahí, no lo cuento. Mirad, está capitaneado ahí por esas dos cigüeñas chulísimas. Además el fondo de arena, revuelto, totalmente marrón el agua, así que no nos vale tampoco, por varias razones. Nada, toca volver a la furgo y buscar otro sitio. Seguimos. No voy a poder acceder al pesquero que había localizado. Tengo un charco detrás, bastante profundo y de lodo, casi me quedo encallado ya. Y ahora tengo este aquí, que es todavía más largo y más profundo, ya lo he comprobado, con un palo. Y nada, no vamos a poder seguir. Y aún estoy a unos kilómetros. Así que abortamos este plan, a buscar otro pesquero. Y a ver si ahora marcha atrás no me quedo encallado en el siguiente. Pues aquí estamos, en otra piscina. Oh,
Bueno, me he hecho 35 minutos desde la parada anterior. Voy a seguir hacia el norte. A ver si encontramos pues una zona con accesos a los que pueda acceder con la furgoneta. Madre mía, ahora entiendo. Mira, hasta se me cae el móvil. A ver. Ahora entiendo por qué tantos compañeros portugueses tienen todoterrenos, como ellos le llaman, jeeps. ¡Fua! ¡Qué mal acceso tiene la costa portuguesa! Casi todo, pistas sin asfaltar. Madre mía, madre mía. Vaya tute que le estoy dando a la furgoneta, me va a denunciar por malos tratos. Mima. Bueno, he recorrido otro tramo al norte de flipar. Pero bueno, esto es la pesca, esto es la aventura de buscar al sargo. Vamos. Esta vez dejé la furgo en un aparcamiento en la playa. Parece que esta pista no estaba tan mal. De hecho, hay por allí, hay coches aparcados. Pero bueno, ya paso de más incidentes. Así que a patear. ¡Guau! ¡Qué acantilados más chulos! Y a ver si encontramos una apuesta, caray. Vamos allá. Vaya viento que hace. Esto que tenéis a mi espalda es el norte. Soplo del norte. Tenemos que buscar puestas hacia el sur. Vamos. Evidentemente, todas las piedrecitas orientadas al sur, ocupadas por pescadores. Bueno, vamos a ver si encontramos un hueco. Algas, viento, agua sucia, lo tenemos todo. Y nada, aquí es imposible. Voy a volver un poquito para atrás, a hablar con algún compañero, a ver si me deja ponerme cerca de él sin molestarle. Y es la única opción que veo. Vamos a ver. Se han ido todos los pescadores. Por algo será. Bueno, creo que voy a hacer un poco el panoli aquí, pero hemos venido a pescar. Cada vez que iba a encarnar decía, joder, parece que cada vez hay menos langostinos. Mira quién se lleva. ¿Quién se está llevando mis langostinos? ¡Qué capullo! Todo contento ahí, comiendo marisco. ¡Hala! Ahí viene el colega. Voy a recoger porque aquí no hay nada que rascar. Hay, bueno, sí, algún sarguito mini, hay serranos, pero nada más. Estas aguas están hechas una mierda. Así que me voy a ir a comprar cebo para mañana y a darle muchas vueltas a la cabeza a ver dónde podemos pescar mañana. A ver si conseguimos hacer una buena jornada, por fin. Buenos días, estoy en Cascais, cuarto día consecutivo de viento insoportable. Esta costa está totalmente orientada al sur, el viento es del norte, pero
pero no sé cómo se las ingenia el viento, que en esta costa oriental sur sopla lateralmente. No obstante, vamos a intentarlo. Vamos a ir probando diferentes pesqueros. Creo que esta costa seguramente esté muy quemada. Es una costa que está totalmente paralela a la carretera, de un acceso extremadamente fácil. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, se ha puesto a llover. Me he venido para la furgo, que la tengo al lado, por suerte. Que no quiero que se me mojen las tarjetas, las baterías y demás material de grabación. Así que bueno, esperaré un poco y volveremos a ello. Respiro, recojo que vuelva a llover, no quiero que se mojen las cosas. Dime. Buraco kan. Consegues? Consegues buraco kan? Sí. No push. ¡Está! Bueno, vamos con ese material extra. Aquí tengo todo, te voy a enseñar. En primer lugar, aquí está la Barros Versatil Pro de 5 metros, que está diseñada por mi amigo y maestro Manuel Monteiro, una virguería de caña que suelo utilizar pues para boyas finas, para pescas finas y para el plomín. Ojo, que es una caña ligerísima, pero muy potente. Ya he remontado muy buenas piezas con esta caña. La suelo llevar montada con el Shimano Zaragoza 6000. Este carrete es espectacular, o sea, es un auténtico tanque. Es un carrete que me compré sobre todo pensando en esa afición que tengo por pescar en alturas extremas. Lo suelo utilizar al plomín porque, a pesar de su grandísima potencia y fiabilidad, no tiene marcha atrás. Y a mí no me gusta pescar a boya sin marcha atrás. Me gusta trabajar mucho
con la ola, acompañando la boya con la ola, y con este carrete es imposible. Ahora, como tanque para levantar peso es increíble. Seguimos con mi Colmic Max Fight de 6 metros, esta también la habéis visto muchísimo, es una caña que ya tiene muchos años y bueno, es una caña potentísima, tiene un test de 9 kilos, evidentemente todas, absolutamente todas las marcas mienten, os lo aseguro, pero también os aseguro que es una caña semiparabólica que levanta piezas muy grandes con una fiabilidad increíble. Por otro lado, aquí tenemos las 3 cañas que me han prestado los compañeros de Troitamar, con esa colaboración que tenemos. Estas dos, sobre todo, me las habéis visto utilizar mucho en la ruta por Galicia, por Asturias, Cantabria, País Vasco, Francia. La Yuki Spirit, bueno, las 3 cañas son de 6 metros. La Yuki Spirit, como ya os he dicho en varias ocasiones, para mí, es la mejor caña que existe en el mercado en relación calidad-precio. Quiero decir, no he encontrado una caña con esta calidad para pescar el sargo a un precio tan irrisorio, tan barato. Evidentemente es la peor caña de sargo que tengo aquí, pero no hay nada de esta calidad por este precio en el mercado. Por lo tanto, es algo que yo recomiendo siempre que me preguntan por una caña de iniciación o por una caña no de iniciación, ojo, una caña simplemente la que te quieras gastar poco dinero y que te responda. Esta, sin lugar a dudas. Después tenemos la Nightfall. Quizás la Kalikunan Nightfall es la caña que más he utilizado en la ruta. Ya veis que tengo un montón de cañas, al final utilizo las cosas que más me gustan o con las que más a gusto me siento. Esta caña ha sido una virguería, esta caña ha sacado un montón de sargos en todas las situaciones, en 3 países diferentes, y es una barbaridad. Es una caña semiparabólica, como todas. A mí me encantan las cañas semiparabólicas, mucho más que las cañas de acción de punta. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, la ligereza, pescando prácticamente todos los días. Si tuviera que cargar con una Arcadia de 7 metros, tendría la espalda reventada ya. Estas cañas pesan poco y trabajan muy bien a los peces. Y sobre todo, estas cañas semiparabólicas son, desde mi punto de vista, 1000 veces mejores para trabajar con hilos finos, ya que permiten trabajarlo, cansarlo mucho más. Una caña muy rígida con un fluorocarbono muy fino en el aparejo te da muchas más posibilidades de partir que una caña semiparabólica. Por otro lado, tenemos esta nueva Kalikunan Itaco, que la verdad es que me está encantando. ¿Qué decir de ella? Me encanta igual que me encanta esta. Y de hecho, creo que lo único negativo que puedo decir de esta caña es que como ya he pescado tanto con esta, me resulta prácticamente igual. Al tacto me resulta igual, las sensaciones que tengo me parecen prácticamente iguales. Tiene la misma acción, que es, creo, ¿cuánto era? Espera, déjame ver. 20-120. 20-120, tienen exactamente la misma acción, tengo la misma sensación, así que para mí son 2 cañas maravillosas, y si me preguntáis con cuál me quedo, os diría directamente que con la que más os guste estéticamente, porque las 2 me han funcionado estupendamente. Como veis, la Kalikunan Itaco la tengo montada ahora mismo con el carrete Tikka Tempest TT4000, también fruto de esta colaboración con los compañeros de Troitamar que me han prestado. Y bueno, ¿qué decir de este carrete? Pues una gran sorpresa. Anteriormente, si recordáis, me habían prestado otro Tikka, que lo probé, lo devolví porque no me convenció, la verdad. Pero la verdad, estoy encantado con él. He pescado en todo tipo de pesqueros, ha levantado grandes piezas en altura. Veréis en el capítulo, por ejemplo, con Manuel Monteiro, qué perrotes sacamos, y muy bien. La verdad, y lleva mucha tralla, lleva ya decenas y decenas de jornadas de pesca, no ha perdido suavidad, no ha perdido fuerza, funciona como el primer día, así que maravilla. Y aquí tenemos mis 2 cañas de 7 metros. A mí no me gusta pescar con 7 metros, yo solo pesco con 7 metros como último recurso. No me compensa la incomodidad, no me compensa el peso con las ventajas que me da una caña de 7 metros en general. Prefiero perder un sargo de vez en cuando porque me falte un poquito de longitud de caña, que reventarme la espalda. De todas formas, son 2 cañas absolutamente diferentes. En este caso es una Vega Furiosa,
que me regaló el maestro y amigo Antonio Simoes. No tiene nada que ver con esta otra caña. Esta es una caña de 7 metros realmente ligera para tener 7 metros. Es una caña semiparabólica y la verdad, dentro de lo que son las cañas de 7 metros, es de lo más cómodo que he probado. Y aquí tenemos la burra de todas mis cañas, el tanque de todas mis cañas. Es una Colmic Dark Power de 7 metros, tuneada con los mejores componentes, portacarretes, de anillas, Fuji, lo mejorcito del mercado. Esto es increíble. Esta es la única caña de acción de punta que tengo. Esto es bestial. He sacado árboles bastante pasados del 1,5 kg, cercanos a los 2 kilos. Y es espectacular, es que se dobla prácticamente solo la punta, lo saca perfectamente, no le cuesta nada. Y evidentemente tenemos esa incomodidad del peso, de la longitud. Pescar con esta caña en días de viento, como ya lo he hecho, es un auténtico calvario. Ahora, responde como ninguna otra. Y ya por aquí nos vamos a otras modalidades que para mí evidentemente son secundarias, que las hago muy de vez en cuando, pero que no quería dejar de enseñaros. En este caso tengo este conjunto de caña y carrete que lo compré al amigo y grandísimo profesional y grandísimo pescador David Villaviciosa, David Mare Magnum. Es una Durafloat Panther, una caña de fondo de 6 metros, increíble, tanto para pescar a fondo desde rocas como para hacer esa pesca a fondo en playa que también se le da a los compañeros asturianos. Y la he acompañado con este carrete Shimano Speedmaster 14000, una auténtica virguería también. Y para terminar, aquí tengo mis dos cañas de spinning, dos cañas muy diferentes. Esta es una 270, se tiene muchísimos años de cuando empecé a pescar. Es una Calicunan 270, un tanque con una acción 40-120. Esto es para utilizar directamente chivos de 60, 70, 80 gramos. Y la utilizo también muchas veces para pescar al plomín en zonas de... Bueno, muchas veces no, miento, de vez en cuando. Para pescar en zonas con pocos obstáculos, y es divertidísimo pescar al plomín con esta caña. Y aquí tengo pues esta, que yo creo que es una de las cañas más vendidas del mercado, la Daiwa Legalis, creo que es acción, déjame ver, de 14.56 o algo así. 14.56, efectivamente, bueno, que es la caña más polivalente de 3 metros. Y bueno, aquí está todo. Ya para terminar con este contenido extra, me gustaría explicar algo que creo que muchos compañeros no entienden muy bien, que es el tema de las colaboraciones con marcas. Porque a veces he visto comentarios ciertamente desafortunados desde mi punto de vista, del estilo de vaya morro que te regalan material o no sé qué. Vamos a ver. Esto es algo que os voy a explicar y que os puede explicar cualquier persona que colabore con marcas. Vamos a ver, ninguna marca de pesca, ni de bicicletas, ni de ningún mundillo le regala nada ni a mí ni a nadie. Ni a mí ni a nadie. Ni aunque seas el top mundial. Un regalo de una caña o de un carrete es algo que te hace tu hermana, tu novia, tu novio o tu amigo o quien sea en tu cumpleaños, sin pedir nada a cambio. Esto es un intercambio. Las marcas no son hermanitas de la caridad. Las marcas evidentemente son negocios y nosotros lo que hacemos con ellas es un intercambio. Evidentemente a través de nosotros las marcas consiguen vender algo de material, mucho o poco, eso ya depende del volumen que tenga cada canal de YouTube o cada colaborador. Pero me gustaría dejar claro este concepto porque creo que algunas personas están muy equivocadas. Aquí no hay ningún tipo de regalo, aquí hay un intercambio en el que intentamos salir ganando todos. Yo porque tengo un material extra, las marcas porque consiguen vender algún material a través de mis recomendaciones, a través del usar yo ciertas cosas en las que yo confío, y vosotros porque tenéis a alguien, como es mi caso, pateándose varios países utilizando un material que vosotros no conocéis y que está probando por vosotros, y podéis ver entonces a través de mí cómo funciona. En mi caso he tenido la inmensa suerte de que ya desde los comienzos del canal me ofrecieron varias marcas, patrocinios, colaboraciones, incluso varias marcas me han ofrecido ser pro staff, y es algo que yo siempre he rechazado porque no quiero trabajar para nadie, quiero tener la libertad absoluta de usar mi material, usar material de diferentes marcas, no casarme con nadie
y de esa forma conseguir la objetividad y la honestidad que quiero tener en este canal. Dicho esto, también me gustaría deciros que dentro de muy poco comenzaré a colaborar con otra marca, con otro tipo de productos que no tienen nada que ver con estos y que me parecen muy interesantes, pero bueno, ya os iré contando. Bueno, déjame un me gusta si crees que este vídeo se lo merece, porque como ya te he comentado en otras ocasiones, es un pequeñito detalle, pero que ayuda muchísimo al canal. Si no quieres perderte mis vídeos semanales sobre esta aventura y sobre la pesca del sargo, no olvides suscribirte y activar la campanita. Y te invito también a que sigas a la Ruta del Sargo en Facebook e Instagram, donde cuelgo otro contenido diferente a YouTube. Nada más. Un fuerte abrazo, buena pesca y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!